Hola, encantado de estar nuevamente con vosotros. El mensaje de hoy va directo a nuestras emociones durante estos días, con más frecuencia que en el resto de nuestra vida, aunque también tienen presencia y una presencia muy intensa y muy importante en nuestras vidas. Hemos experimentado una serie de emociones difíciles a veces, como la tristeza, como el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, la soledad, un conjunto de emociones que están muy relacionadas con la circunstancia que estamos viviendo, y aunque estas emociones y estos sentimientos están presentes a lo largo de toda nuestra vida, en estos momentos a lo mejor ocurren con más frecuencia o incluso son las que nos acompañan eh, en nuestra cotidianidad. Esas emociones son naturales. Es natural que en una circunstancia como esta, como en otras circunstancias de nuestra vida, sintamos tristeza o sintamos miedo fundamentalmente. Y el mensaje de hoy va destinado a ver, a tomar conciencia de cómo debemos o de qué actitud debemos tener ante esas emociones y ante esos sentimientos. En alguna parte escuché que las emociones son como las estaciones, son tan naturales como las estaciones. En un mundo tan impermanente, en un mundo tan cambiante, donde las emociones vienen y van, donde todo viene y va, es natural sentir tristeza y sentir miedo. En el ciclo de las estaciones pasamos por la primavera, pasamos por el verano, pasamos por el otoño, pasamos por el invierno, que son una perfecta metáfora de nuestras emociones. Las emociones que nos gustan, que podrían ser el verano y la primavera, y las emociones que no nos gustan, que podrían ser el otoño o podría ser el invierno. Hay momentos de frío interior, y hay momentos más cálidos. Hay momentos de alegría, hay momentos de comunión, hay momentos de armonía, hay momentos de fluidez y hay momentos invernales de tristeza, de miedo, de angustia y de ansiedad a veces, que son los que nos están acompañando estos días. Pero si podemos ver, porque a veces no lo vemos así, que nuestra manera de concebir nuestras propias emociones, nuestra manera de ver las emociones, va a influir de manera decisiva en cómo experimentamos esas emociones, como hemos visto anteriormente, cómo lo que pensamos sobre las emociones, lo que pensamos sobre la vida, influye de manera decisiva en cómo vivimos la vida y cómo vivimos las emociones. Podemos ver que si simplemente vemos las emociones y los sentimientos, y esas emociones y sentimientos como naturales, como sentimientos y emociones que tienen que estar ahí y es natural que estén ahí, nuestra experimentación, nuestra experiencia de esas emociones va a ser completamente distinta. Al igual que una mujer, cuando de repente siente náuseas, o siente vértigos, o siente malestar, o se marea, se preocupa, y luego el médico o el doctor le dice, enhorabuena, está usted embarazada, y ella piensa, lo que me ocurre es natural, y se relaja, lo que me ocurre es normal, y se relaja. Así nosotros con nuestras emociones vemos que al darnos cuenta de que son naturales, de que no nos está pasando nada malo, de que no estamos enfermando, de que no somos demasiado miedosos ni somos demasiado depresivos, sino que simplemente reaccionamos naturalmente a lo que ocurre, con nuestra tristeza y con nuestro miedo, simplemente la concepción de que son naturales, de que es una reacción natural a lo que ocurre, se produce una relajación. Igual que la mujer, cuando se da cuenta de que está embarazada, se relaja al saber que sus náuseas, sus vómitos, su malestar, su agotamiento, su fatiga es normal.
porque se ha quedado embarazada. Así nosotros, en esta situación tan atípica, tenemos que vivir como naturales lo que son reacciones naturales, de tristeza, de miedo, de angustia, emociones que no nos gusta sentir, pero que no nos gusta sentir en nuestra vida, pero que sí nos gusta sentir, y mucho más nos gusta sentir cuando sabemos que son naturales. No es que las disfrutemos, sino que son emociones que cuando no huimos de ellas, que cuando no nos resistimos a ellas, cuando cambiamos nuestra manera de verlas, es decir, porque muchas veces pensamos que no queremos que estén ahí y que no deberían estar ahí, nosotros nos empezamos a encontrar mejor con ellas, a reconciliarnos con ellas. Cuento muchas veces que las personas van al cine o leen libros y van al cine a pasar miedo, a pasar tristeza, a pasar incluso angustia, y cuando salen del cine dicen, ¿cómo me ha gustado la película? Es como si las emociones en la ficción, en el mundo de los libros y en el mundo de las películas, no supusieran para nosotros ninguna amenaza. En el cine sí nos gusta pasar miedo, en el cine sí nos gusta estar tristes, en el cine sí nos gusta emocionarnos, pero no nos gusta emocionarnos en la vida real. Y es verdad que esta circunstancia no es deseable, es una circunstancia que no es deseable, que no queremos que esté ahí, que es una amenaza o puede ser aparentemente una amenaza para nosotros. Pero las emociones naturales que acompañan a esta circunstancia pueden ser, en vez de sufridas, vividas de otra manera. Por supuesto, esto no es una ficción, pero si podemos verlas como emociones, simplemente como sensaciones, como experiencias naturales, nuestra forma de vivirlas va a ser completamente diferente. Vosotros mismos podéis hacer la prueba, podéis probar cómo cuando no queréis que esas emociones estén ahí, cuando queréis huir de esas emociones, cuando no comprendéis que esas emociones estén ahí, esas emociones son sufridas. Y cuando simplemente dejáis de resistiros a ellas, veis que son naturales, que tienen que pasar por nosotros, que no son tan desagradables cuando las acogemos, cuando las abrazamos. Es una experiencia que podéis probar por vosotros mismos. Veréis que esas emociones no son tan amenazantes, que esas emociones no pueden dañaros. Lo que nos daña es precisamente el resistirnos a ellas, el no abrazarlas, el no querer que estén con nosotros cuando tienen que pasar por nosotros necesariamente. Son reacciones naturales a lo que nos ocurre. Decía Buda que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Es inevitable sentir tristeza, es inevitable sentir miedo, es inevitable sentir angustia en algún momento de nuestra vida, porque en este mundo tan cambiante no podemos sostener la alegría eternamente, no podemos sostener la risa eternamente, no podemos sostener que las cosas vayan bien eternamente. Y en la aceptación de eso, las emociones no nos hacen daño, sino que enriquecen nuestra vida con una paleta de colores mayor. Enriquecen nuestra vida con experiencias que le dan profundidad, que le dan color. Pero eso es una experiencia que uno tiene que testar, comprobar en su propia vida. Como cuando ve que las emociones son amenazantes, puede que la circunstancia sea amenazante para mí, pero ¿es la emoción amenazante para mí? ¿Me puede hacer daño una emoción? ¿O una emoción viene a ser una respuesta natural a lo que me ocurre, una respuesta que me equilibra? La tristeza me equilibra. Es natural estar triste cuando estás preocupado, cuando un familiar está en el hospital. Es natural tener miedo cuando temes que algo te pueda ocurrir, cuando le pueda ocurrir a un familiar algo. Es natural sentir incertidumbre cuando anhelas la vida que teníamos y no sabes cuándo se va a normalizar. Es natural y es una reacción natural que viene a equilibrar, Uno tiene que tomar conciencia de que
cuando se resiste a lo que ya está sucediendo, sufre porque quizá una emoción sea evitable más tarde. Si yo ahora me siento mal o me siento triste, quizá después pueda no sentirme triste, pero en este momento me siento triste, me siento como me siento. Es absolutamente inevitable sentirse triste cuando uno se siente triste, no hay nada que hacer. Hay un enigma chino que dice cuando empieza a llover, ¿qué se puede hacer para detener la lluvia? Cuando empieza a llover, cuando el agua está cayendo ya a chorros, ¿qué se puede hacer para detener la lluvia? Quizá la lluvia acabe más tarde, pero en este momento ya está lloviendo. En este momento puedes utilizar un paraguas, puedes amortiguar tu tristeza, puedes amortiguar tu miedo, pero ya está lloviendo, no puedes hacer nada por detener la lluvia. Cuando tú te relajas en esa aceptación, ya está lloviendo, llueve. Estoy triste, tengo miedo, tengo miedo. Comprueba por ti mismo que en esa relajación se puede vivir las emociones de otra manera, con más ligereza. Y comprueba cómo en la resistencia, en la queja, no quiero que esté ahí esa emoción, y está. No sirve de nada, no quiero que esté ahí, y está. Pues tu vida se convierte en una vida de sufrimiento y de miedo a las propias emociones. Esas emociones no implican ninguna amenaza para nosotros en el cine. ¿Por qué han de implicar una amenaza para nosotros en nuestra vida? Quizá la circunstancia, pero ¿por qué las emociones? Las emociones somos nosotros mismos somos las emociones, somos lo que experimentamos, esas emociones somos nosotros mismos, no nos dañan, somos seres sintientes que sienten emociones y que sienten todas las emociones, alegría, tristeza, ansiedad, miedo, sorpresa, y así la vida es una vida rica, rica. Por lo tanto, no te pido que disfrutes de todas las emociones, pero sí que no las sufras, sí que no te resistas a ellas para que puedas ver por ti mismo cómo hay una relajación profunda y un descanso profundo en no luchar contra lo que es natural. Muchísimas gracias por estar ahí conmigo ahora. Ha sido un placer compartir esto con vosotros. Un abrazo muy fuerte, espero veros pronto y un beso.